Y esto es Más Allá del Púlpito. Qué bueno volverte a tener aquí y es algo tan hermoso este espacio que podemos tener para poder ser transparentes, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de lo que nosotros pasamos como hijos de Dios fuera de las cuatro paredes de la iglesia, más allá del púlpito. Es por eso que hoy tenemos este episodio especial que si pudieran estar aquí se siente un ambiente tan tranquilo, de paz y sobre todo cafecito. Yo creo que todos los que tomamos café lo llevamos hasta en las venas y es por eso que te invitamos a poder ser parte de nosotros y puedes ir a ponerle pausa y ir a hacerte tu café, tu bebida para poder disfrutar de este momento porque vamos a hablar de algo muy interesante y es por eso que aquí tengo a Yeshua. Yeshua es nuestro asesor de imagen, el que se encarga de todo lo que es visual en el podcast. Así que si te encantan los spots de Más Allá del Púlpito, pues él es el culpable. Si te das cuenta de este lugar, él lo hizo. Así. Pues primero que nada, muchachos, es un gusto estar aquí. Soy bendecido y afortunado por poder compartir en primer lugar una taza de café con vos. Y buenísimo. Otra cosa que nos fascina es poder hablar de la palabra y llegar a muchos corazones con esa palabra que nosotros podemos llegar a platicar. Entonces, mira, quería hablarte del café y del proceso que podemos llegar a tener con el café. Por ejemplo, estaba investigando y para poder degustar esta taza de café hay un proceso muy largo. Por ejemplo, esta es una semilla de café. ¿Sí? Cuando uno la logra plantar, tenemos que esperar un proceso de 2 a 2 años y medio para poder empezar a recolectar. 2 años. De 2 a 2 años y medio. ¿Para yo poder tomarme el café? No, mira, de 2 a 2 años y medio para poder empezar a recolectar el fruto. O sea, solo para ir a hacer la cosecha y toda la cosa. Exactamente. De 2 a 2 años y medio. Yo pensaba que pues era así sencillo de que lo plantemos y que ya a los días ya va a estar la ramita crecida y poder ir a recolectar los frutos, pero no, me quedé impresionado al ver cuánto tiempo se tarda el proceso, pero no acaba ahí. Por ejemplo, después de esos 2 años y medio empieza el proceso del secado, del lavado y del trillado. Yo había escuchado algo del trillado porque yo llevo más o menos unos 2 años en esto del mundo del café y créanme que es un mundo súper extenso. Esto nunca se acaba porque cada vez que yo empiezo a probar el café, que primero que es dejar el azúcar y toda la cosa. Exacto. Pero me estaba dando cuenta que el trillado, lo que vos decís, lavan el café y luego lo ponen en una plancha de concreto, ponerle en una terraza para que le dé el sol y cada cierto tiempo lo empiezan a hacer así, ¿ven? Lo empiezan a mover. A mover como que para que se seque de manera uniforme y que no forme ningún hongo, ninguna clase de impureza, ¿va? Exacto. Pero sí, eso había yo oído del trillado del café. Y es impresionante porque después de ahí no acaba el proceso. No acaba el proceso porque después sigue el tueste y ya lo podemos empezar a moler. Sí, porque son puras manías. Yo eso me da, son así color clarito. Y exactamente. ¿Por qué el café es de este color? Es de este color porque llega a un punto donde lo tenemos que empezar a tostar, a quemarlo y a moler. Ya queda el polvito, por decírtelo así. Ya queda molido la semilla del café para llegar al punto que a muchos nos fascina, que es poder degustar de una taza de café. Qué rico. Qué rico. Y algo que me llama la atención es esto, que por ejemplo, plantamos la semilla, llegamos, esperamos los 2 años, recolectamos el fruto y del fruto vuelve a salir la semilla para volverla a plantar. Sí, pues es como un círculo, Es algo continuo, algo que no se puede perder. Ahí sí que Dios nos enseña en todo, vamos, porque o sea, es un ciclo que de la misma semilla crece, sale el fruto. Y de ahí se vuelve a hacer el proceso. Exactamente. ¡Hala, qué buenísimo! Sí, porque hasta las hojas me imagino que la usan para abonarlo y todo. Exactamente, al final se usa todo, fíjate. Que influye también, yo me he puesto a pensar y he llegado a entender que influye demasiado el área donde se planta.
Porque ponerle si está plantado cerca de árboles cítricos, el café torna ese sabor. Si está en frutales, en árboles de cacao, siempre va a agarrar la misma esencia. Y me llama mucho la atención que esta semilla, este café, este proceso se usa para hacer un mismo producto. Sin embargo, me he dado cuenta que la forma en la que se hace el café es totalmente diferente. Pero lo interesante es que cada una de esas máquinas o formas o métodos de hacer café requieren una precisión de molido. Y de un proceso. Exacto. Entonces, si yo trato de hacer un proceso para un café, para un método que no es el indicado, puedo llegar a echar a perder. A echarlo a perder. Y creo que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos pasa eso. ¿A ti te ha pasado eso? Que tal vez nos comparamos o comparamos procesos que pasamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, o vemos sus logros, lo que han logrado, milagros que Dios ha pasado en sus vidas, pero no vemos el proceso que hay detrás. Y creo que todos pasamos procesos de diferente manera. Exactamente. Vamos a un mismo propósito, tenemos un mismo propósito que es poder llevar el evangelio, poder predicar las buenas nuevas, pero el proceso que cada uno de nosotros vamos a atravesar es totalmente diferente. El propósito que yo llevo es el mismo que vos llevas. Sin embargo, los procesos que vamos a llevar van a ser totalmente diferentes. Y creo que en la Biblia tenemos un montón de personajes que atravesaron procesos. Y no sé si tenés algunos en mente que podamos fíjate que hay en cuenta. Un listado inmensamente grande de personajes bíblicos que pasaron pues procesos muy diferentes, que yo siento que si nosotros hoy en día llegáramos a pasar un proceso como esos que ellos pasaron, sería devastador o muy difícil de superar. Porque, por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos. Imagínate eso, sus hermanas te vendan a alguien más. A la gran, imagínate. Eso es algo impresionante. Seguro es tu familia, tu sangre. Exactamente, con los que has convivido desde pequeños, literalmente. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado, encerrado injustamente, pero al final de todo llegó a gobernar Egipto. Sí. A pesar del gran proceso que vivió, llegó a gobernar. Difícil. Por ejemplo, Job perdió riquezas, perdió salud, perdió su familia, pero algo que Job hizo fue que mantuvo su fe y fue restaurado por Dios. Sí, es cierto. Y obtuvo el doble de lo que tenía antes. Me impacta mucho eso de Job, porque dice que él rasgó sus vestiduras y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Exacto. Sea el nombre de Jehová bendito. Imagínate eso. O sea, un proceso muy fuerte y que él haya decidido bendecir a Dios. Exactamente. Qué corazón. Dale. Por ejemplo, otro que es muy impactante el proceso que vivió fue Moisés. Porque Moisés pasó 40 años en un desierto. Que muchas veces algunos de nosotros, por algún proceso o, por ejemplo, estar haciendo una espera de una promesa. De una promesa, pasan algunos días y nos sentimos frustrados, ansiosos. Pero yo escucho a Moisés que pasó 40 años en un desierto por una promesa. Y por ejemplo, enfrentó rechazo del faraón, rechazo de su propio pueblo. Pero al final de todo, él fue el libertador de Israel. Sí. Él fue el libertador de Israel. Y hay otro personaje que a mí me gusta demasiado, pues es David. Porque David fue el rey fue perseguido por el rey Saúl. Imagínate estar vos en un proceso y que te sientas perseguido, tal vez no hoy en día por un rey, pero tal vez por algunos agobiadores o algunos prestamistas, o un montón de personas. O en tu pasado. Tu pasado te persigue muchas veces. Exactamente, vivió escondido. Aparte de lo que lo persiguieron, vivió escondido por muchos años. Iba de cueva en cueva. Pero algo que me gusta mucho, que fue ungido como rey. Al final de todo, fue perseguido por un rey y lo ungieron a él como un rey.
antes de haber pasado todo eso. Antes de ser pasado todo O sea, esto. O sea, el proceso fue muy grande. Lo que hablamos, ¿verdad? De que a veces nos dan promesas y nosotros queremos. Queremos que sea ya, pero a veces hay que pasar un proceso. Pero a veces el proceso se desvía por nuestras acciones, vamos. Sí. Pero al final de todo esto, David fue llamado como rey. Y algo que me gusta mucho, que también fue ungido como hombre Sí, cierto. conforme al corazón de Dios. Una gran característica. Eso me impacta lo que dices ahorita porque no es que David de la noche a la mañana era así. Exactamente. Él ya había tenido tiempo formando ese carácter en él, formando ese corazón, dejando que Dios formara ese corazón en él. O sea, David dejó que Dios adaptara y formara el corazón de David como el de él. O sea, él se dejó formar. Exactamente. Él se dejó formar. A pesar en el proceso que estaba, tal vez se sentía triste, agobiado, obviamente perseguido. Y de ahí salieron los salmos. Y de ahí, de esos procesos. Exactamente. Y fíjate qué libro es Los Salmos. Es un Salmo 23, uno bien conocido. Exactamente, cabal. Y muy bonito todo lo que dice a vos. Pero ¿en qué momento lo escribió? En el momento donde él estaba siendo perseguido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Mírate lo no que temeré, porque tú estarás conmigo. Exactamente. A la gran. Y por ejemplo, imagínate qué honor llegar a ser llamado y ungido como hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Imagínate, muchos quisiéramos ser llamados así, pero tal vez nos pueden llamar así, pero que tengamos el corazón conforme al de Dios. No, y hablamos de que no es tanto de que él lo formó, sino que David se adaptó a Dios en medio del proceso. Exactamente. Muchas veces nosotros en el proceso queremos que Dios haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos. Y indirectamente estamos diciéndole a Dios, Dios, adáptate tú a mí. Pero David dijo, yo me quiero adaptar a ti, porque yo no sé qué viene en el futuro. Yo sé que tú eres un Dios soberano y que tú tienes todo en tus manos y por algo me estás permitiendo que pase esto. Pero qué increíble eso del corazón, wow. Sí, influye mucho. Influye bastante. Y por ejemplo, si siguiéramos con la lista de personajes bíblicos, por ejemplo, que pasaron procesos fuertes, estaríamos aquí horas hablando, pero por ejemplo, también estuvo Elías, Jeremías, Esther, Daniel, Pablo, incluso el mismo Jesús. El mismo Jesús. El mismo Jesús pasó por procesos fuertes aquí en tierra, pues. Fue probado. Fue probado. Su propia familia lo rechazó también. Su propia familia lo rechazó. Exactamente. La sociedad se le volteó. Se le volteó. Se le voltearon los líderes. Pero él, me encanta eso, lo que Jesús dijo en el Getsemaní. Llegó un momento donde cuando él estaba orando en el Getsemaní, y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No la tuya. Vemos otra acción de estas, ¿va? Jesús se adaptó al plan de Dios y eso fue el secreto para que él pudiera tener la victoria en la cruz. En la cruz. En la cruz, exactamente. Y sabes, algo que me quedo sorprendido, algo que tienen en común todos estos personajes de la Biblia, que podemos dar una referencia, es de que todos, a pesar del proceso fuerte que estuvieron pasando, en todo momento ellos pudieron guardar su corazón. Muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Imagínate. Increíble. A pesar de los procesos que pasaron, por ejemplo, imagínate lo que perdió Jacob, el proceso que pasó Moisés, el proceso que pasó David, lo que hablábamos, en todo momento ellos pudieron guardar su corazón. Es algo que tal vez hoy en día a muchos, y lo voy a decir así, nos cuesta, porque literalmente hay procesos muy fuertes que uno dice, no, esto no es para mí, yo no voy a poder salir, y empezamos a no guardar nuestro corazón. La palabra es tan extensa, tan puntual que dice, Dios no dará más carga de la que podamos llevar. Dios, si permite una situación en nosotros, un proceso. Regreso a Moisés. Moisés no se sentía capaz. Exactamente. Soy tartamudo.
soy tartamudo, Exacto. no sé hablar, no me sé expresar, pero Dios vio plan en él, vio propósito. Y Dios no te va a elegir porque seas el más preparado. Dios te eligió y en el camino te va a preparar. Dios te ha elegido y en el camino te va a preparar. Y es por eso que asemejamos tanto al proceso del café, ¿verdad? Exactamente. Que el resultado es tan hermoso. Exactamente, sí. Pero el café es expuesto a temperaturas fuertes, tanto frías como calientes. Entonces, eso del corazón que decís es muy cierto. Creo que algo que nos cuesta a nosotros en la actualidad, pues es poder guardar nuestro corazón, poder poner límites en nuestro corazón. Y no sé vos cómo poner límites o cómo pondrías vos límites en tu corazón en medio de un proceso. A mí se me viene uno, no sé si vos también. La palabra. La palabra de Dios. Exacto. Te voy a contar una experiencia que me pasó, como muchos sabrán, mi papá falleció hace unos años y en el proceso de yo, acaba de pasarlo a mi padre, ¿va? Pero yo en el momento que me dieron la noticia, yo lo que hice fue que vine y me paré y me puse a orar en toda la casa. Yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a toda tristeza, renuncio a depresión, ansiedad. Empezaste a declarar. Empecé a declarar cosas que yo no quería. Y empecé a decir, Dios, recibo tu paz, recibo tu gozo. Pero el proceso seguía. O sea, aunque yo declare, aunque yo haga, muchas veces el proceso va a seguir. El dolor puede seguir. Pero verás que pasó algo. A los 2 meses yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño donde Dios me hablaba y me decía, me citaba lo que dice en el libro de Oseas. Y me decía, te atraeré al desierto y ahí veré qué hay en tu corazón. Hablamos de corazón. Hablamos de corazones. Cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos llame al desierto para que Él examine ahí. Porque en el desierto no hay distracciones, si te das cuenta. No hay nada, pues. No hay teléfono, no hay satisfacción inmediata, no tenemos ChatGPT, no tenemos inteligencia artificial que nos arregla la vida rápido. Lo que hablábamos de las promesas. Pero eso fue algo muy puntual que Dios me dijo. Te atraeré al desierto y ahí veré qué hay en tu corazón. Los procesos son filtros que Dios usa para poder ver qué hay en realidad en nuestro corazón. Como te digo, en mi experiencia, Dios estaba viendo si toda la palabra, las promesas, la palabra que predicábamos en algún momento, en realidad la estábamos viviendo. Exactamente. Te digo, ahorita, pues no te digo que ya pasé el proceso, siento que todavía estoy sanando eso que pasó en mi corazón, pero te digo, vale la pena poder tener la palabra de Dios presente. Exacto. Eso fue lo que a nosotros como familia nos mantuvo firmes, el tener la palabra de Dios como nuestra fuerza. Sí, es cierto. Impresionante. Imagínate qué hubiera sido de ti o de tu familia si desde un principio no hubieran podido guardar su corazón. O sea, no hubieras venido vos a empezar a declarar esto. No, renegar. Exactamente. Imagínate si no hubieran guardado su corazón. Es donde empieza a entrar la frustración, la amargura, la angustia, el dolor. Suicidio también. Podemos llegar a ciertos puntos. Podemos llegar a ciertos puntos extremos, vamos. Entonces, mira, pues en el proceso a nosotros nos toca que guardar nuestro corazón y pelear la batalla, y ya Dios se encarga de transformarlo. Sí. Para llevarnos a un nuevo nivel, vamos. Podemos ver estos 2 puntos. Llevamos 2 puntos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la palabra de Dios, la oración. Pero, ¿qué más podemos hacer para guardar nuestro corazón? Yo a veces pienso que la comunión que uno tiene con Dios, la relación que uno tiene con Dios, por ejemplo, vos tenés tu relación con Dios. Ajá. Y vos sabes cómo la llevas. Yo tengo mi relación con Dios y sé cómo la llevo. Por ejemplo, tú en casa tienes tu relación con Dios y tú sabes cómo la llevas. Yo siento que tener una buena comunión, relación, intimidad con Dios es fundamental. Es muy fundamental.
Es muy fundamental. Sí, no, ahí sí que te digo, yo estoy sumamente agradecido y hablábamos antes de iniciar la grabación que no sé si a ti te ha pasado y si no te ha pasado, creemos porque Dios lo haga ahora mismo en ese momento y quiero que ahí en tu lugar donde estés sentado lo recibas, porque hay momentos donde tal vez tú ya no puedes. Y hablábamos de esto, que a veces vamos caminando y sentimos un gozo, una satisfacción, alegría. sí, algo inexplicable, pero es la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos conectados en todo momento, te digo, tu manera de ver la vida, tu manera de ver los procesos es totalmente diferente. Cambia, vamos. Cambia porque ya no miras un proceso como algo malo. Exactamente. O sea, lo miras como un paso, un salto a la promesa. Un escalón menos, vamos. Sí. Un escalón menos. Pero siento que también en todo proceso, incluso así como en el café, tenemos que cuidar de que no entren semillas malas, vamos. Oh, Que no entren semillas es malas. cierto. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el fruto del café. Ajá. ¿Y qué pasa si cierto grupo de semillas están dañadas? Sí, Llegan a arruinar casi que toda la cosecha. Entonces, de igual forma, tenemos que cuidar de nosotros, seleccionar exactamente qué semillas entran a nuestra vida. Palabras. Exactamente, qué palabras. Comentarios. Porque las palabras son semillas, son como semillas. Yo te doy una palabra buena, es una semilla buena. Yo te doy una palabra mala, esa semilla es mala. La aparto, ¿va? Que muchas veces puede ser envidia, odio, tristeza que uno tenga, vamos. Entonces, siempre tenemos que ver y cuidar qué semillas entran a nuestra vida. Y eso sirve mucho la comunión y la intimidad con Dios. Sí. Porque Él ahí te puede revelar, mira, esta palabra no proviene de mí. Mira, gozate en esta palabra. Y pues lo que estábamos hablando, de no permitir semillas malas en nuestras vidas, porque nos harán dudar. Es que eso, güey, está fuerte. Porque cuántas veces nosotros en el proceso dejamos que entren semillas. Imagínate en el proceso de la conquista de la tierra prometida, Moisés envió a 2 espías. Y de los 2 espías, solo 2 traían buenas noticias. De ahí los 10 venían con malas noticias. La promesa Dios la había dado y estaba a disposición del que la quería agarrar. Exactamente. Pero los comentarios sembraron semillas malas que casi, y por decirte casi, les costaron 40 años. Lo que iban a hacer 40 días, les costó 40 años. Ay, no, imagínate. Toda la generación que rechazó eso fue condenada a morir en el desierto. Y Dios no te quiere ver muerto en el proceso. Exactamente. Sí. Dios quiere que salgas del proceso. No estamos hechos para vivir dentro del proceso. Sí podemos atravesarlo, pero no vivir en él, no acostumbrarnos, ¿va? O sea, no acomodarnos en el desierto. No llegar a una zona de confort en medio del proceso. En medio del proceso. Porque, pues, o sea, cuando tomamos una semilla mala, hablamos de la duda. Y de ahí tomamos decisiones malas. Malas decisiones. Y ahí sí Dios no se mete, ¿va? Exactamente, porque Él dio palabra, Él dio semillas buenas, promesas, y nosotros ya bajo nuestro criterio decidimos creer de una mala semilla, de una mala palabra, ya nos desviamos, así como se desvió el pueblo de Israel. Qué duro es. Así como se desvió el pueblo de Israel. Qué duro, qué difícil, porque sí, qué feo, porque eso es lo que a veces me anima, ¿va? Que Dios no me quiere ver en el proceso todo el tiempo, ¿va? Exactamente. Dios quiere levantarme, Dios quiere cumplir sus promesas en mi vida. Pero es uno el que alarga el proceso. De nosotros depende, entonces. De nosotros depende. Alana. Exactamente. Por eso hablábamos de la comunión con Dios, de la intimidad. Y sabes, cuando a veces no guardamos nuestro corazón, a veces nos llevamos a poner estériles, con un corazón
muy estrecho, o duro, un corazón de piedra, como dicen. no entra la semilla. No hay cómo pueda entrar la palabra, vamos. Por más que nos la estén diciendo. Por más de que te la digan día, noches, No, y hasta te pueden orar, te pueden ungir, pero te si pueden declarar. pero si no estás dispuesto a creer la palabra, Ishkamik dijera. Exactamente, así que fue por pan y pan. Chipluk. O sea, pues muchas veces nuestro corazón, cuando está muy estrecho, no hay cómo le lleguen las palabras, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, por eso tenemos que ensanchar nuestro corazón. Y te quiero leer un pasaje de la Biblia que lo relaciono mucho con eso, Ajá. que es Isaías 54, 2, 3, en la versión Dios habla hoy, que dice: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender de derecha a izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán ciudades que ahora son desiertas. Pues qué increíble eso. Me gustó ese versículo. Ensancha, alarga, afirma. Afirma. O sea, Dios te dio la promesa, pero te da la responsabilidad a ti. O sea, nos da la responsabilidad de que de nosotros depende que esta promesa se cumpla. Exactamente. O sea, no es solo de que Dios me la dio y si Él lo dijo, lo va a hacer. Exactamente. Y yo voy así, y llego a la promesa. En el aire, esa es la vida. ¿no? Tenemos que guerrear, tenemos que enfrentar una batalla. El enemigo, mira, Daniel oró, ayunó por 21 días y dice que desde el día 1 Dios ya había enviado la respuesta. Exactamente. Pero él tuvo que seguir orando y ayunando 20 días porque había lucha en los cielos. Exactamente. Espiritualmente se levanta guerra cuando Dios nos da una promesa o Dios envía una respuesta. Así que es necesario que nosotros podamos ponernos firmes, tomar la armadura de Dios. Exactamente. La armadura de Dios para poder resistir en el día malo, en el proceso, en el momento que estemos dentro del desierto. Ahí es donde Dios nos dice: yo ya te he dado las armas. Exactamente. Yo ya te he dado la palabra, que es la espada. Te he dado el escudo para que puedas apagar la armadura. Por ejemplo, mira, Jesús fue llevado al desierto. Sí. Y más bien ahí ensanchó su corazón. Ensanchó su corazón. Sí, porque ese desierto era como el proceso, el salto para iniciar su ministerio. Exactamente, sí. Porque cabal después que él salió del desierto, empezó a predicar. Y necesitamos ensanchar nuestro corazón para poder llegar a donde Dios nos quiere llegar. A poder llegar a conseguir esa promesa que Él ya nos ha dado. Dios ya te la ha dado. Pero suponte, llegas a conseguir esa promesa con un corazón estrecho, va a ser en vana porque no la vas a poder disfrutar como no va a caber. Tendrías que disfrutarla. No va a caber. No va a caber, exactamente. O sea, Dios te quiere dar algo grande, pero si tenés las manos ocupadas. Exactamente. Y un corazón pequeño. Un corazón de... Tenemos que expandir el recipiente donde Dios quiere depositar de su agua viva. Exactamente. Y con esa promesa y un corazón ensanchado, muchas personas se van a llegar a bendecir por esa promesa. Van a disfrutar como el café. Como una taza de café. Imagínate, tenemos aquí café. ¿Y cuántas personas no estamos degustando de un café? Eso. De un fruto. ¿Cuántas personas? Muchas personas disfrutamos, gracias al café, podemos tener un ratito de placer, de paz, con una buena taza de café. Y todo gracias a que alguien estuvo dispuesto a incomodarse. Exactamente. El café estuvo dispuesto a dejarse procesado para que nosotros podamos hoy disfrutar de este café. Exactamente. Hay gente que está dispuesta a hacer todo el proceso para que otros vengan a disfrutar. Eso. Y es parte del propósito de Dios. Es parte del propósito de Dios. Dios quiere usarte para que muchas personas disfruten del evangelio. Tal vez tú no has tenido buenas experiencias en el evangelio o en la iglesia, pero el proceso que estás atravesando para sanar esa herida que te han hecho tal vez en la iglesia o tu familia va a ser el resultado para que alguien ya no pase lo mismo.
Los discípulos de Jesús, los apóstoles, ellos dieron su vida para que hoy nosotros podamos tener un evangelio. Jesús mismo dio su vida entera para que nosotros hoy podamos tener salvación. Hoy te retamos, los retamos, ¿no? Exactamente. Sí, O sea, sí. los retamos a que puedan entregar su vida, sus talentos, sus propósitos de vida, sus sueños, que puedan alinearlos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios, que es poder dar esperanza a aquellos que no la tienen. Que se dejen formar Es, el corazón. es que ese es el punto, el corazón es de él mana la vida. De él mana la vida. Y necesitamos ensancharlo para que Dios lo pueda transformar de una manera grande, para que puedas disfrutar esas promesas, para que alguien más pueda disfrutar contigo esas promesas. Porque cuando tenemos expectativas buenas, el corazón se ensancha. Exacto. Tu mentalidad cambia por completo. Y cuando tenés una mentalidad ancha, siento que le das más espacio a Dios para orar. Exactamente, no hay que ser escasos con uno mismo. No hay que ser escasos. Dios Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Imagínate. Y creo que esto da para más, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el café. Bueno, ahorita vamos a tomar otra, ¿no? Sí, otra ronda. Este ya es el quinto de mi día. Pero sí, nos causó mucho placer poder tenerlos aquí. Gracias por apartar este tiempo. Gracias por apartar este tiempo para estar aquí con nosotros. Y no te quedes solo con esto. Hay más capítulos en YouTube para que tú puedas hablar. Tenemos testimonios, tenemos pláticas así amenas como las que estamos teniendo ahorita. Sí. Tenemos mucho contenido para adoradores. Si tú te consideras un adorador, si tú te consideras una persona que está destinada para poder alabar a Dios, creo que tenemos bastante contenido para edificarte. Y si tú tal vez estás aquí explorando, pues te animamos a que puedas darle like, suscribirte, ya que eso nos va a ayudar. Comenta también. Queremos saber si tienes algunas sugerencias, algunas aportaciones. Así es, un comentario o poner ahí la parte que más te gustó, o cuál es tu método favorito de café. O si lo vamos a estar leyendo ahí. O si tú gustas que oremos por ti o que te podamos aconsejar, con gusto lo haremos. En los comentarios los puedes poner y con gusto estaremos para servirte. Así que esto es Más Allá del Púlpito y fue un placer tenerlos aquí. Qué rico. Atrévete a creer porque las mejores cosas están por venir.